¿Cómo están? Buenas noches. Les voy a presentar a continuación un video de retroalimentación de la prueba, de la segunda prueba que tuvimos del área de patología, ya que fueron 10 preguntas de alternativa, donde ahora yo les voy a mostrar la pregunta, vamos a ver cuál es la respuesta correcta y en algún esquema o dibujo vamos a ir viendo el porqué, ya, y descartando las otras alternativas para que les quede claro eh, eh, el porqué de cada pregunta y su respuesta, ¿ya? Así que vamos con la primera. La primera pregunta decía, aquí lo voy a ir marcando, la primera pregunta decía, la formación de abscesos es uno de los cursos que puede seguir una inflamación aguda, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de inflamación aguda, al final, veíamos que la inflamación aguda podía seguir varios caminos, ¿ya? ¿Cierto? Perpetuarse pasando una inflamación crónica, podía formar abscesos, podía repararse, ¿cierto? O también podía haber también un proceso de diseminación a linfonódulos, ¿ya? Entonces la formación de abscesos era una de las posibilidades que podía seguir esta inflamación aguda. Ahora cuando hablamos de abscesos, ¿de qué están formados los abscesos? Acá en la fotografía, que fue una de las fotografías que utilicé en la clase, vemos que los abscesos son un tipo de inflamación caracterizada por la presencia de una gran cantidad de neutrófilos, los cuales pueden estar vivos o muertos, y en menor cantidad macrófagos y algunas células gigantes como esta, ¿ya? Eso es un absceso, es un tipo entonces de inflamación en la cual tenemos que hay una gran cantidad de neutrófilos. Por lo tanto, la alternativa que decía que son focos formados principalmente por neutrófilos vivos y muertos y en menor cantidad de macrófagos es la correcta. Es importante también destacar que corresponde un absceso es un foco, ¿ya? Puede ser uno o varios, en el fondo tener un absceso o varios abscesos. Pero lo importante es que son focalizados. No es la presencia de pus de manera difusa, ¿ya? Porque la presencia de pus de manera difusa en el tejido conectivo se llama flegmón, no es un absceso. Las otras alternativas hablaban de que era un foco formado principalmente por macrófagos dispersos y en menor cantidad de neutrófilos. Esto es incorrecto porque los macrófagos, cuando están presentes en gran cantidad en una inflamación, se habla de que es una inflamación de tipo granulomatoso, ¿ya? O macrofágico. La otra alternativa hablaba de un centro necrótico rodeado de macrófagos y células gigantes. Esta definición está hablando de granulomas. Y por último, dice que son neutrófilos dispersos en un tejido, ¿ya? Como les acabo de decir, neutrófilos dispersos en un tejido es una inflamación neutrofílica, un flegmón, por ejemplo, o cualquier órgano que está con neutrófilos de manera dispersa. El absceso es focalizado, ¿ya? Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Pasemos a la siguiente imagen, en la cual acá vemos un corte histopatológico de una lesión de tipo abscedativa, donde vemos entonces una gran cantidad de neutrófilos acá que podemos reconocer por su núcleo multilobulado y en menor cantidad estos macrófagos, ¿ya? Esta imagen es muy bonita, muy buena, porque ilustra, ¿cierto?, este verdadero campo de batalla donde tenemos una gran cantidad de neutrófilos, y en su mayoría que están muertos, y los macrófagos que están en esta zona fagocitando, ¿ya? Eso entonces es un absceso, uno de los posibles caminos que podría seguir una inflamación aguda. Para que recuerden la diferencia entre el granuloma, que vamos a ver en algunas de las preguntas más adelante, el granuloma está formado por este centro necrótico, ¿ya? Este centro necrótico puede ser el agente etiológico, células muertas, un cuerpo extraño, rodeado por una capa de macrófagos, y en las capas más exteriores podemos tener linfocitos u otras células, ¿cierto?, que estén presentes en este granuloma. Lo importante es que un granuloma tiene macrófagos, ¿ya?, que están rodeando una estructura que quieren fagocitar. La segunda pregunta decía, bueno, no sé si las preguntas le salió en este orden, ya, porque yo sé que el programa de pruebas de Educa va presentándolas al azar. Así que yo voy a hablar de la segunda pregunta, pero probablemente a ustedes les tocó en otro orden. En la nomenclatura de la inflamación, los tres componentes esenciales son los siguientes, en este orden. Ya recuerden que acá hay un orden que hay que seguir. Acá les voy a usar de ejemplo este órgano, que es un pulmón, para que podamos recordar un poco esta nomenclatura. La alternativa correcta que yo puse en cada una es la A,
el nombre del exudado, perdón, el nombre del órgano o tejido. Ya, primero, ¿qué órgano es? En este caso, un pulmón. Puede ser un tejido también, ya, un tejido conectivo, por ejemplo. Pero lo importante es que primero es el órgano o el tejido. Pulmón, para el ejemplo. Posteriormente uno mencionaba el exudado. ¿Qué tipo de exudado es? Ahí generalmente nosotros revelábamos cuál tipo de exudado era, ¿cierto?, a través de la histopatología. En este caso era un pulmón que tenía múltiples focos de abscesos, ¿ya? Entonces el exudado era de tipo neutrofílico, o también podríamos decir en este caso absedativo. Y el tercer componente, en este mismo orden, es la distribución. ¿Cómo se distribuyen estos focos de exudado? En este caso, entonces, pulmón, ¿cierto? Y le decimos que es una neumonía o neumonitis, ¿ya? De acuerdo en algunas nomenclaturas, neumonitis, absedativa, multifocal, ya se distribuyen en múltiples focos, no es un solo foco, sino que son múltiples focos. Entonces, órgano, exudado y distribución, ya esos son los tres componentes básicos. Vimos también en la clase que podía también, en algunas se podía incluir el grado de severidad, ¿cierto? El grado de severidad, o también podíamos hablar de el otro componente, que era más subjetivo también, ¿cierto? Que era el hablar de, bueno, en este caso, grado de leve, severo, marcado, o también podíamos decir, ¿cierto?, que era agudo, crónico, pero eso estaba implícito en el exudado. ¿Ya? Por lo tanto, la otra alternativa que habla de exudado, nombre del órgano y grado de severidad, aparte de estar desordenado, la severidad no es lo más fundamental. ¿Ya? Así que recuerden que la nomenclatura al menos debe tener estos tres componentes en este orden. Nombre del órgano tejido, posteriormente el exudado, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé frente a cuál exudado estoy? Observando la célula inflamatoria. ¿Ya? Si estoy frente a un exudado neutrofílico, un macrofágico, eosinofílico, fibrinoso, ¿cierto?, con desfibrina, hemorrágico, seroso, etcétera, el exudado. Y finalmente, cómo se distribuye. ¿Ya? Entonces, en este caso, la respuesta correcta es esta. Veamos la siguiente. La estructura del granuloma. ¿Ya? ¿Cuál es? Acá tenemos un granuloma. Centro necrótico. Este centro necrótico puede tener el agente biológico muerto, ¿cierto? Un cuerpo extraño que sea muy grande, por ejemplo, hablemos de material de sutura en una cirugía, una astilla de un palo, una lanceta de una abeja, cualquier antígeno que es difícil de fagocitar, ¿ya? En la cual entonces la reacción aguda no es suficiente. Y acá en este caso tenemos, por ejemplo, un tejido necrótico donde no se reconoce el agente biológico porque está todo muerto acá, rodeado de macrófagos y células gigantes y una capa externa de linfocitos, ¿ya?, que es el componente del sistema inmune que está interactuando acá. Por lo tanto, la alternativa es esta: centro de tejido necrótico rodeado de macrófagos con células gigantes y una capa externa de linfocitos. La otra alternativa hablaban de un centro de macrófagos, células gigantes, rodeado por células inflamatorias como neutrófilos y eosinófilos, ¿ya? Acá no está tan malo, ¿cierto? Pero acá el componente principal, el último, son más linfocitos que otras células inflamatorias, porque aquí lo que está viendo es una interacción entre el sistema inmune y la inflamación. La otra alternativa, que ya está más incorrecta, ¿cierto?, dice centro de neutrófilos vivos y muertos con escasos macrófagos. Esa era la definición de absceso. Y por último, neutrófilos muertos en un foco. ¿Ya? Eso es parte de un absceso. No olviden entonces que un granuloma siempre tiene un antígeno difícil de fagocitar en el centro. Ya no siempre va a ser tejido necrótico. La mayoría de las veces sí, pero puede ser otro cuerpo extraño. Piensen que a los que se dedican a la cirugía es frecuente, ¿cierto? O puede ocurrir que se les forme un granuloma en las zonas de sutura. ¿Ya? Las células inflamatorias reconocen al material de sutura como un cuerpo extraño y empiezan a formar un granuloma alrededor. ¿Ya? Eso entonces es un granuloma. Otra pregunta, esta ya es un poco más compleja, pero muy importante para nuestro medio, ¿cierto?, que los veterinarios, es que ¿por qué las micobacterias, ya, el género Mycobacterium, induce una respuesta inflamatoria crónica? Recordemos que Mycobacterium es el agente etiológico de la
tuberculosis, ¿ya? Mycobacterium bovis, de la tuberculosis. Esta bacteria tiene una particularidad. Ya aquí vemos una fotografía de las bacterias que están en el interior del macrófago teñidos con una tinción que se llama Ziehl-Neelsen, que tiñe a estas bacterias de un color más fucsia. Esta bacteria tiene una propiedad, que su pared bacteriana es resistente a la fagocitosis y a la lisis lisosomal. Por tanto, el macrófago la fagocita, ¿ya? Y a diferencia de otras bacterias que al ser fagocitadas son eliminadas, ¿cierto? Degradadas en los lisosomas, esta bacteria resiste en los macrófagos, convirtiéndose en un antígeno persistente. Este concepto, antígeno persistente, es la clave de la respuesta inflamatoria crónica, ¿ya? Es un antígeno que se mantiene en el tiempo. En este caso es una bacteria que se mantiene en el tiempo de manera persistente y por lo tanto genera una respuesta inflamatoria de tipo granulomatoso, ¿ya? Empiezan a llegar macrófagos tras macrófagos y se empieza a formar entonces este granuloma tuberculoso. Esto es muy importante, ya no lo olviden, voy a marcarlo acá también. No se olviden, no lo olviden. Esta bacteria entonces tiene esta capacidad de resistir la fagocitosis, vivir en el macrófago y por lo tanto entonces desarrolla una respuesta de tipo crónico porque se hace persistente. Las otras alternativas hablaban de que porque esta bacteria migra rápidamente a los linfonódulos regionales y se disemina, persistiendo en el tiempo. Eso está bien, ya esta bacteria efectivamente migra, pero no migra sola, sino que migra adentro de los macrófagos, como una especie de caballo de Troya. Pero eso no es la respuesta de por qué se vuelve crónico, sino que eso es una de las partes de la patogenia de esta enfermedad llamada tuberculosis. Pero ahora la pregunta decía, ¿por qué hace una respuesta crónica? Bueno, la respuesta acá entonces está aquí. Que esta pared bacteriana, su estructura, la hace un antígeno persistente. Otra alternativa hablaba de que porque se forman abscesos que perpetúan la infección. Eso no es correcto. Recuerden que esta bacteria provoca una respuesta de tipo granulomatoso, no absceso. Y la otra alternativa decía porque la bacteria produce toxinas, ya que persisten en el tiempo. Hasta yo, donde entiendo, esta bacteria no produce una toxina, que es la que la hace ser persistente en el tiempo, ¿ya? Sino que es más bien su pared bacteriana. Esto es importante entonces que lo recuerden. Veamos la siguiente pregunta. Si en un informe de necropsia usted lee el siguiente diagnóstico: linfoadenitis absedativa multifocal. Ya acá estamos aplicando entonces la nomenclatura. Desglosemos la palabra. Linfoadenitis, ¿cierto? Acá está el órgano, es un linfonódulo. Absedativa es el exudado, ¿cierto? Es un exudado purulento, ¿ya? Neutrofílico. Y la distribución es multifocal, es decir, tenemos múltiples focos. Linfoadenitis, acá tenemos un esquema de linfonódulo, ¿ya? Acá tenemos un linfonódulo. La linfoadenitis absedativa multifocal, vamos a dibujarlo de color amarillo, serían entonces abscesos en un linfonódulo de manera entonces multifocal. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una linfoadenitis absedativa multifocal. Por lo tanto, entonces la respuesta es un inflamado, significa que está inflamado el linfonódulo con exudado caracterizado por la abundancia de neutrófilos vivos y muertos distribuidos en varios focos. Aquí lo que está definiendo, neutrófilos vivos y muertos, lo que está definiendo es un absceso, ¿cierto? Que es el tipo de exudado que estamos viendo acá. ¿Ya? Ahí lo voy a borrar porque lo rayé mal ahí. La otra alternativa hablaba de que este diagnóstico significa que está inflamado el linfonódulo regional y es una diseminación de una inflamación aguda. Eso en este caso no es correcto porque el diagnóstico habla de lo que se encontró, linfoadenitis absedativa multifocal. Ahora, si estos focos inflamatorios vienen de otra parte, es otro cuento, ¿ya? Pero lo que significa esta nomenclatura es lo que acabamos de esquematizar acá. Ahora, otra alternativa decía, están inflamados varios linfonódulos con lesiones granulomatosas. Ahí está incorrecto, ¿cierto? Si hablamos de absedativo, hablamos si es absedativo, hablamos de abscesos, ¿ya? No granulomas. Ahora, es una lesión crónica en varios focos del linfonódulo. Eso entonces no está correcto, ¿cierto? No es una lesión crónica, sino que es una lesión de tipo agudo, absedativa, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es la A.
Otra pregunta muy importante es, ¿cuál de las siguientes células es también una presentadora de antígenos? ¿Ya? Si se acuerdan de la clase, hay una célula de la inflamación que tiene la capacidad de hacer el nexo, ¿ya? El nexo con el sistema inmune. Es decir, es una célula inflamatoria que es capaz de conectar, ¿cierto? Celularmente el sistema inmune con la inflamación, presentando los antígenos que se iban fagocitando. Entonces lo que ocurría es que esta célula, que está aquí, está fagocitando bacterias o virus o el antígeno que haya estado presente en este foco de inflamación, y lo que hace es viajar a través de la linfa hacia el linfonódulo regional y presenta estos antígenos a los linfocitos, ¿ya? Esta célula que están viendo ahí es el macrófago. Esa es una célula que también es presentadora de antígenos, ¿ya? Espero que entonces les haya quedado claro. ¿Cuál de las siguientes células tiene la capacidad ahora de recircular? Recircular significa pasar de la sangre al tejido y luego volver del tejido a la sangre o a la linfa. Si este macrófago es la célula presentadora de antígenos, es decir, pasa, aquí vamos a colocar la sangre, ¿cierto? Tiene la capacidad de pasar aquí vamos a dibujar el macrófago. Tiene la capacidad de pasar de la sangre al tejido y luego del tejido a la linfa o a la sangre. Es una célula que tiene la capacidad entonces de recircular. Es nuevamente el macrófago. Los neutrófilos y eosinófilos, una vez que llegan al foco de inflamación, no tienen la capacidad de recircular. Es decir, no pueden, llegan al lugar ahí y ahí mueren, ¿ya? Ahí mueren en el lugar de la inflamación, no vuelven a la sangre. Y el mastocito, recordemos que es una célula que está participando de la inflamación, pero está localizada en el tejido conectivo y no vuelve a circulación, no se va a la sangre. Por lo tanto, esta célula recirculante es el macrófago. Otra pregunta. Si usted en una biopsia observa hepatitis granulomatosa eosinofílica multifocal, es decir, hepatitis es una inflamación del hígado. Granulomatosa significa que es una inflamación de tipo crónico, ¿ya? Formado por granulomas. Y al mismo tiempo, un granuloma eosinofílico significa que, aparte de tener tejido necrótico, macrófagos y los linfocitos acá, también hay la presencia de eosinófilos. ¿Ya? Por eso se dice que es un granuloma eosinofílico. Y multifocal significa que está este granuloma y en otra parte hay otro más y otro más, ¿ya? Multifocal. ¿El posible agente etiológico cuál es? ¿Ya? Acá sabemos entonces que es un agente etiológico grande o persistente. Y recordemos que acá la célula clave va a ser el eosinófilo. ¿Ya? Eosinófilo. ¿Con qué tipo de agente etiológico relaciono generalmente a los eosinófilos? Los parásitos, ¿ya? Los parásitos son muy frecuentes en las reacciones inflamatorias por... El eosinófilo es de nuevo, el eosinófilo es una célula que es muy frecuente en las respuestas inflamatorias frente a parásitos, ¿ya? En el caso de las bacterias, la célula que predomina son los neutrófilos y los macrófagos. En el caso de los virus, la respuesta es más bien por linfocitos. Y en el caso de los hongos, las respuestas inflamatorias son más bien de macrófagos, ¿ya? Son muy difíciles de fagocitar los hongos, hacen lesiones granulomatosas o macrofágicas. Parásitos entonces, muchas veces voy a encontrar eosinófilos en la muestra. Ahora, la inflamación comienza con hiperemia inflamatoria. ¿Qué es la hiperemia? Acá recordemos parte de la primera materia. La hiperemia es una dilatación de las arteriolas, ¿ya? Importante. Acá se lo estamos conectando con la materia que estamos viendo en los últimos videos. Hiperemia. La hiperemia entonces es un aumento del volumen sanguíneo de un órgano, producto de la dilatación de arteriolas. No se olviden de eso. Las arteriolas son las que tienen la capacidad de dilatarse de manera activa porque tienen un músculo liso, por el efecto de la histamina de los mastocitos. ¿Ya? Esto entonces es lo correcto. Dilatación de vénulas. No.
las vénulas se pueden dilatar, pero no se dilatan de manera activa, sino que se dilatan por congestión. ¿Ya? Los que han visto el video de congestión podrán entonces ya haber visto esta parte, de que las venas y las vénulas se dilatan producto de la congestión, ¿ya? Por una falta de drenaje venoso. Por lo tanto, esto no es correcto. Vasoconstricción arteriolar, incorrecto, ¿cierto? Porque es una vasodilatación. Y la última alternativa dice una dilatación de arteriolas por el efecto de la migración de neutrófilos. Acá no, es al revés. La dilatación de las arteriolas favorece la migración, pero no es por efecto de. ¿Ya? Así que esto ya no está conectando con la materia que estamos viendo actualmente. Y por último, respecto a las características de las células inflamatorias, ¿cuál no es correcta? Lo primero dice, los macrófagos con núcleo redondo, los macrófagos tienen núcleo redondo, claro, respecto a las características de la célula inflamatoria, es decir, cómo son estas células inflamatorias. Los macrófagos con núcleo redondo, ovalado o arriñonado, ¿cierto? Es verdad. Forma variable del citoplasma, porque recuerden que tenemos macrófagos de distintas formas, dependiendo de lo que están haciendo. Algunos pueden ser muy pleomórficos, una forma muy variable, otros son más redondeados, otros están como células gigantes, es decir, tienen una forma variable. Y miden de 20 micras a más, ¿ya? Esto está correcto. Los neutrófilos tienen núcleo polimórfico, correcto, ¿cierto? Tienen múltiples formas. Multilobulado, citoplasma escasamente teñido, por eso se llama neutrófilo, y el tamaño es cercano a las 15 micras, correcto. Por último, el eosinófilo tiene un núcleo ovalado y granulación citoplasmática eosinófila. El eosinófilo, recuerden que no tiene un núcleo ovalado, sino que es un núcleo también multilobulado, ¿ya? Por eso pertenecen a la misma familia de los neutrófilos, ¿ya? De estos polimorfos nucleares. La granulación eosinófila en el citoplasma, eso está correcto, ¿ya? Pero esta alternativa está mala respecto a la identificación morfológica de esta célula, ¿ya? Espero que les haya servido entonces este repaso, esta mirada de la prueba y más o menos saber cuál es el razonamiento que utilizamos cuando vamos resolviendo las preguntas en esta prueba. Lo que viene a continuación, la materia que estamos viendo a continuación, tiene que ver con trastornos circulatorios, ¿ya? Los conceptos de trastornos circulatorios no son difíciles, pero lo que sí ahora se complica, ¿cierto?, es que uno requiere mucho conocimiento anatómico para poder interpretarlo. Por lo tanto, si ustedes ven con detención el tutorial de la clase, para poder entender una congestión, uno tiene que entonces conocer el circuito venoso básico, por lo menos, para saber cómo ocurre esta congestión. Si estoy observando una congestión de la vena porta, por ejemplo, ¿dónde va a ocurrir la congestión? ¿En qué órganos? Y pues ahí tengo que recordar de dónde trae sangre la vena porta, ¿ya? Revisen la clase de esa materia, porque esa es la materia que vamos a evaluar en la prueba que viene a continuación. Si necesitan algún tipo de ayuda, ¿ya? No duden en solicitarla. Yo lo que sí les recomiendo es que aprendan la anatomía básica, por lo menos, que es la que se está mostrando en los ejemplos que utilizamos en la clase de congestión, ¿ya? Y de trastornos circulatorios en general. Por ejemplo, practiquen qué pasaría si se forma un trombo, ¿ya? Ahí tengo que entender qué es un trombo, por qué se forma, en la vena hepática, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias? Y ahí ustedes pensar, bueno, el trombo oblitera la vena hepática y la vena hepática se va a dilatar porque no hay drenaje y va a tener entonces qué consecuencias en ese órgano. ¿Cuál órgano? ¿Ya? Esa es la forma que podríamos esperar para estudiar. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta ustedes me la hacen saber y estamos en contacto. Ya, por favor, no duden en consultarme y preguntarme tal como lo hicieron con este tutorial de la prueba. Ya, cuídense mucho y espero verlos pronto.